diferencias entre realidad aumentada y realidad virtual. La realidad virtual y la realidad aumentada son dos de las tecnologías llamadas a dominar el futuro. Sin embargo, aunque muchas personas utilizan estos términos como sinónimos, lo cierto es que existen muchas diferencias entre realidad aumentada y realidad virtual. Y no solo en cuanto a su concepto o diseño tecnológico, sino también en lo relativo a sus usos y aplicaciones. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es una tecnología que utiliza la cámara y barra diagonal o la pantalla de dispositivos electrónicos móviles para proyectar imágenes virtuales sobre la imagen real. Por ejemplo, a través del teléfono móvil se puede enfocar a un cuadro, una calle o cualquier objeto, sobre el que se superpondrá una imagen virtual. Es decir, la realidad aumentada crea una realidad mixta, que mezcla objetos reales con otros ficticios. Esto da lugar a una realidad modificada o alterada. Para poder proyectar imágenes en realidad aumentada es necesario que existan marcadores. Estos marcadores son imágenes que contienen códigos o símbolos que permiten a los dispositivos móviles interpretar dichas señales para proyectar una imagen virtual sobre un objeto o superficie. La realidad aumentada cada vez evoluciona más, y lo que en principio eran simples códigos QR que permitían redireccionar al visitante a otros hipervínculos, poco a poco se ha ido transformando en aplicaciones que pueden añadir todo tipo de imágenes y texto virtuales a la imagen real. Gracias a esta versatilidad, la realidad aumentada en 2020 es una tecnología que ya se utiliza en numerosos sectores, como puedes ver en los siguientes artículos. Realidad aumentada en educación, realidad aumentada en museos, realidad aumentada en arquitectura, realidad aumentada en turismo. Aunque son dos tecnologías parecidas, existen ciertas diferencias entre realidad aumentada y virtual. En los siguientes puntos te explicamos el concepto de realidad virtual y por qué es diferente a la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad virtual? La realidad virtual es una tecnología que, a diferencia de la realidad aumentada, no modifica o altera la realidad, sino que crea una realidad completamente nueva. A través de la programación informática se generan mundos y entornos que suponen una representación alternativa de la realidad. Es decir, es una simulación en la que el usuario entra en un mundo virtual completamente distinto al real. La realidad virtual necesita de soportes tecnológicos que puedan aislar al usuario completamente del mundo real. Por ejemplo, cascos de realidad virtual. Estos soportes son capaces de captar los movimientos de la persona y trasladarlos a ese mundo virtual, creando una sensación total de inmersión. Esto no quiere decir que no exista ninguna relación entre la realidad virtual y el mundo real. Por ejemplo, la VR puede hacer representaciones de la realidad, es decir, crear entornos ficticios o a los que se puede acceder desde cualquier lugar mediante el uso de un dispositivo, sin necesidad de estar físicamente en ellos. 5 diferencias entre la realidad aumentada y la realidad virtual. Ya hemos visto la definición de ambos términos, pero para ver las diferencias entre realidad aumentada y virtual es mejor mostrar ambas tecnologías en una confrontación directa. O lo que es lo mismo, en este apartado enfrentamos realidad aumentada versus realidad virtual. 1. Modificación versus creación de la realidad. La principal diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual tiene que ver con el modo en que transforman o construyen el entorno. La realidad aumentada sobremodifica la realidad añadiendo imágenes virtuales a la imagen real. Por ejemplo, una prenda sobre la que se proyecta su talla, precio o variaciones de color. La realidad virtual transforma totalmente la realidad y sumerge al usuario en un mundo virtual único, sin relación con el entorno en el que se encuentra la persona. 2. Dispositivos necesarios. La realidad aumentada se puede proyectar a través de gafas especiales o cascos, pero también a través de dispositivos genéricos como smartphones. La realidad virtual requiere de cascos y visores específicos que permitan aislar al usuario y encerrarle dentro de un mundo tridimensional virtual. 3. Aplicaciones y usos. La realidad aumentada tiene numerosas aplicaciones y se usa en diferentes sectores profesionales: ocio, turismo, educación, salud, arquitectura y un largo etcétera. La realidad virtual se utiliza esencialmente con una finalidad lúdica, especialmente relacionada con el ámbito de los videojuegos.
4. Objetivos. La realidad aumentada tiene como objetivo la interacción con objetos o entornos para fomentar la venta de productos o servicios. Por ejemplo, las explicaciones en realidad aumentada sobre los cuadros tienen como objetivo final atraer más gente al museo. La realidad virtual es el producto en sí mismo, y su objetivo es la venta del propio producto y las experiencias que ofrece. 5. Grado de inmersión. La realidad aumentada ofrece un alto grado de inmersión, pero esta siempre es parcial. No sumerge al usuario en otra realidad alternativa. La realidad virtual ofrece un grado de inmersión total. El usuario tiene la sensación de estar dentro de un mundo totalmente distinto al real, una simulación completa de una realidad sin relación con el entorno que le rodea. Estas son las principales diferencias entre realidad aumentada y realidad virtual. Sin embargo, la disparidad entre ambas no quiere decir que sean incompatibles. A pesar de ser tecnologías distintas, pueden utilizarse de forma simultánea, lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Hay diferencias entre realidad aumentada y realidad virtual, pero ¿son compatibles? Aunque son dos tecnologías diferentes, no se trata de una desemejanza incompatible. Al contrario, ya existen proyectos que tratan de eliminar las barreras entre ambas para ofrecer alternativas con una mayor diversidad y variedad de aplicaciones. Sería como ofrecer una realidad aumentada virtual o una realidad virtual aumentada. Entre estas alternativas se encuentra la realidad mixta. Es una tecnología que trata de eliminar las diferencias entre realidad virtual y realidad aumentada para ofrecer experiencias reales y virtuales que combinen lo mejor de ambas. La realidad utiliza dispositivos que unen ambos conceptos. Por un lado, a través del uso de cascos VR permite añadir elementos digitales al mundo real. Por otro, es capaz de crear mundos y entornos digitales completamente independientes de la realidad. Sin embargo, hay una tercera opción, que es la que plantean los nuevos dispositivos de realidad mixta. Esta tercera vía es la de crear mundos 100% virtuales en los que también sea posible interactuar con elementos digitales. No se trata solo de estar en ese mundo digital, sino de poder manipularlo. Videos de realidad virtual y realidad aumentada. Una de las mejores maneras de comprender la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada es ver videos relacionados con ambas tecnologías. Aquí te mostramos algunos que dejan bien claro por qué son dos conceptos diferentes. En este video puedes ver cómo funcionan las gafas de realidad aumentada de Google. El gigante de Internet fue una de las empresas pioneras en introducir esta tecnología. Como puedes ver, la realidad aumentada superpone marcadores y elementos virtuales sobre el mundo real. Con el avance de esta tecnología cada vez es más difícil ver la diferencia entre imagen real e imagen virtual. En definitiva, aunque las diferencias entre realidad virtual versus realidad aumentada son obvias, se trata de dos tecnologías primas hermanas que se pueden combinar y que serán cada vez más importantes en el futuro.